fisiopatología. Dentro de este módulo, el doctor Fernando Pérez Hernández va a hablar de regulación de la ingesta de alimentos en el hipotálamo a través de los micro y macronutrientes. Fernando Pérez es adscrito a la Clínica de Obesidad y Trastornos de la Conducta Alimentaria de este instituto. Tiene de trayectoria académica, es licenciado en nutrición, es maestro en ciencias de la salud, ha participado como autor y coautor de capítulos de libros, también participó en las guías mexicanas para el manejo de obesidad, así como protocolos de investigación dentro de esta institución. Muchas gracias, bienvenido a Fernando. Vamos hoy a hablar de un tema que creo que importa mucho, no solamente para saber los mecanismos de hambre o saciedad que ocurren a nivel fisiológico, sino también creo que entender estos mecanismos nos puede ayudar precisamente a poder dar un mejor tratamiento, sea como nutricionistas, como médicos, pero también poder ser más empáticos a entender la fisiopatología en las guías de hambre y saciedad. Nos permite entender precisamente la dificultad que es entonces llevar a largo plazo sostener un plan de alimentación cuando no se tienen otros tratamientos coadyuvantes como es un fármaco o psicoterapia. Vamos a iniciar con el tema. Este es el índice, vamos a hablar sobre los sistemas homeostáticos y hedónicos. Vamos a ver cómo hay esta relación, ¿verdad?, del eje intestino, cerebro y nutrientes. Vamos a ver también por qué importa una resistencia a la insulina central. Hablamos de la periférica, también vamos a ver cómo la resistencia a la insulina central puede modificar el deseo, el craving por los alimentos. También vamos a ver cuál es el impacto que tiene la restricción calórica sobre el sistema homeostático y de recompensa. Muy bien. Esta imagen parece compleja, de hecho es compleja, ¿no? De primera instancia podemos ver precisamente algunos círculos, ¿verdad?, que se ven aquí en la pantalla para ver cuáles son los mecanismos homeostáticos en morado y los mecanismos hedónicos en naranja. Quiero hablar primero sobre el hambre, cómo se regula el hambre, perdón. Primero tenemos que precisamente cuando no hay nutrientes en sangre, cuando no hay eferencias del nervio vago precisamente al núcleo del tracto solitario, tenemos entonces que se sintetiza grelina en el estómago principalmente en el cuerpo, en el fondo y en el cuerpo del estómago, y la grelina entonces va a viajar ya sea de dos mecanismos. Puede ser precisamente por sangre hasta el núcleo 4, también va a viajar a través del nervio vago hasta el núcleo del tracto solitario. Vamos a estar hablando mucho del núcleo del tracto solitario, ya que este integra todas las señales tanto de hambre como de saciedad. Entonces, cuando viaja la grelina al núcleo del tracto solitario, después va a llegar al núcleo 4. Cuando llega al núcleo 4 podemos ver que hay receptores de grelina tipo 1, alfa tipo 1, y lo que va a hacer precisamente es que entonces la grelina, al tener sus receptores en el núcleo 4, va a secretar el neuropéptido Y. Cuando se secreta el neuropéptido Y, va a viajar a tres núcleos principalmente, que es el ventromedial, tenemos el paraventricular y tenemos el lateral. Anteriormente se creía que solo el núcleo 4 era quien regulaba todo, y aunque sí es como el maestro en integrar señales y en enviar señales, nos damos cuenta que precisamente hay muchos otros núcleos que pueden llevar al apetito. De hecho, nos podríamos hacer esta pregunta: ¿cómo una sola hormona puede competir una hormona del hambre puede competir contra muchas otras hormonas de la saciedad? Y aquí precisamente en esta imagen nos podemos dar cuenta cómo grelina a través del neuropéptido Y actúa en tres diferentes núcleos. O sea, podemos ver la potencia que tiene grelina en el ventricular, en el ventromedial y en el hipotálamo lateral. Cuando esto ocurre precisamente, entonces el neuropéptido Y se une a sus receptores, el tipo 1 y el tipo 5, y no solamente va a dar apetito. Al mismo tiempo que el neuropéptido Y actúa para dar apetito, también en el núcleo 4 se secreta el péptido relacionado a la glútin, que lo que va a hacer precisamente es inhibir el hambre. ¿Cómo lo hace? El péptido relacionado a la glútin precisamente se estimula y se va a unir al núcleo paraventricular también y el ventromedial. Lo que va a hacer precisamente
es bloquear los receptores de melanocortina 3 y 4 que llevan a la saciedad. Ya vimos lo que pasa con el hambre, qué pasa con la saciedad. Son casi las mismas áreas, precisamente, solamente que hay otras hormonas que regulan esto. Insulina y leptina. Se piensa a veces que insulina puede dar hambre. No, insulina es una hormona anorexigénica que lo que hace es inhibir el apetito. Vemos precisamente que cuando después de que comemos algún alimento, insulina y leptina van a ir al núcleo 4 y después se va a secretar propio melanocortina. La propia melanocortina va a dar lugar a la alfa-MSH, que es la hormona estimulante de melanocitos alfa, y luego entonces esta alfa-MSH va a actuar sobre el núcleo ventromedial, a los receptores de melanocortina 4, para entonces dar saciedad. Y no solamente en el ventromedial, sino también va a actuar precisamente en el paraventricular y en los receptores de melanocortina 3 y 4. Entonces podemos darnos cuenta cómo es una red muy compleja, no solo en el núcleo 4, sino que hay otros núcleos precisamente que están regulando esto. También podemos darnos cuenta cómo funciona el sistema de recompensa hedónico, el gusto, el deseo que tenemos por los alimentos. También esto está regulado precisamente el querer comer algo dulce o más bien inhibir ese antojo. Por lo mismo, cuando grelina, como ya dijimos, va hasta el núcleo 4 y posteriormente va a actuar sobre el hipotálamo lateral. Este, a su vez, a través de señales glutamáticas, va a estimular al área tegmental ventral, precisamente donde se va a secretar dopamina. La dopamina lo que va a hacer es unirse al núcleo accumbens en sus receptores de dopamina 2. Cuando esto ocurre, es decir, cuando se estimula dopamina, nos va a dar una señal de antojo o deseo por los alimentos. Entonces vemos cómo grelina también actúa en los receptores dopaminérgicos indirectamente para llevar al deseo o al antojo de los alimentos. No solamente se estimula el núcleo accumbens, sino también la corteza orbitofrontal. ¿Qué hace la corteza orbitofrontal? Principalmente lo que hace es planear lo que voy a comer. Es decir, dónde voy a comer, qué es lo que voy a comer, cuánto voy a comer, se encarga también la corteza orbitofrontal. Entonces, no solamente regula el deseo de los alimentos, sino la corteza orbitofrontal nos va a decir qué vas a comer, cuánto, pero también detente. Por lo tanto, podemos decir que los sistemas homeostáticos regulan los hedónicos y no se contraponen, sino que el uno necesita del otro. Ahora, no podemos hablar solo de nutrientes y saciedad en el sistema nervioso si no hablamos de los mediadores, es decir, de las hormonas precisamente enteroendocrinas que llevan al hambre o a la saciedad. Vamos a empezar vamos a describir 4 que son de las más representativas. Principalmente el GLP-1, sabemos que también el GLP-1 se afecta por nutrientes. El GLP-1 se forma a través del progrlucagón. De hecho, el progrlucagón, cuando se escinde, dependiendo el área que se escinde o que se rompe, puede formar glucagón, GLP-1, GLP-2 o glicentina. La glicentina también ayuda a estimular la secreción de jugo gástrico y también la motilidad intestinal. El GLP-1 se sintetiza principalmente en las células intestinales, donde se encuentran al final. Me refiero en el ilio y también en el colon ascendente principalmente. ¿Cómo es que se estimula el GLP-1? Cuando llega principalmente glucosa, bueno, aquí están los monosacáridos, pero principalmente glucosa. La glucosa se va a transportar, sabemos que es como una molécula polar, por lo tanto requiere de un transportador. El transportador es el SGLT1, que principalmente va a transportar sodio y glucosa dentro de la célula. Cuando esto ocurre, es decir, ya que el intestino captó precisamente glucosa por los SGLT1, lo que va a suceder es que entonces la célula intestinal va a secretar GLP-1 y el GLP-1 a través del nervio vago, que sabemos que el nervio vago está inervado en el tubo digestivo, intestino delgado, estómago. El nervio vago va entonces a llegar hasta el núcleo del tracto solitario, en donde ahí en el núcleo del tracto solitario lo que va a pasar es que se va a sintetizar el GLP-1 endógeno. Ese GLP-1 endógeno entonces va a llegar hasta el núcleo 4 y entonces va a estimular el núcleo ventromedial llevando a la saciedad, es decir, estimulando precisamente a propio melanocortina y transcriptor relacionado a anfetamina y cocaína. Así es como funciona
y vemos cómo principalmente el GLP-1 va a requerir, ahí está, el núcleo del tracto solitario en el aparato articular. Como para la estimulación del GLP-1 se requieren ciertos nutrientes en específico, principalmente lo que va a estimular al GLP-1 es la glucosa, posteriormente proteínas y casi nada o muy poco se estimula por lípidos o por las grasas. Algo importante de destacar aquí es que el GLP-1 tiene dos picos, o es decir, dos secreciones, y es bifásica, uno al inicio y otro que es más tarde. El primer pico inicia a los 15 minutos, el pico más alto será a los 30 minutos, después va disminuyendo y posteriormente vemos otro pico que se encuentra como a los 120 minutos, es decir, a las 2 horas y después disminuye. ¿Por qué tiene un pico bifásico? ¿Por qué tiene dos secreciones en GLP-1? Bueno, este esquema lo describe bastante bien. Principalmente, vamos a hablar ahorita del primer pico del GLP-1. Se hacían esta pregunta: si el GLP-1 se encuentra hasta el líquido o hasta el colon y la glucosa no tarda 15 minutos en llegar al colon, tarda mucho más tiempo. ¿Cómo es que entonces hay una secreción de GLP-1 a nivel distal cuando los nutrientes todavía no están llegando hasta esa área? Entonces lo que hicieron fue en estudios en animales precisamente ver cuál era el motivo y para quitar este efecto distal lo que hicieron es que hicieron una cirugía en donde solamente los nutrientes iban a llegar hasta el duodeno y la primera porción del yeyuno. Entonces, posteriormente, se dieron cuenta que aunque en el yeyuno terminal y en el hilo no estaban llegando los nutrientes, había una secreción del GLP-1, tanto en sangre y intestinal. Después lo que hicieron fue, vamos a ver qué pasa si quitamos el nervio vago. Vamos a ver si el nervio vago es uno de los mecanismos por los cuales se secreta GLP-1. Hacer una vagotomía diafragmática, lo que se dieron cuenta es que precisamente ya no había secreción del GLP-1 a nivel distal. Después dijeron, bueno, ya vimos que es el nervio vago, pero nos falta otro mecanismo. ¿Cuál es? Después dieron un medicamento que es un antagonista de los receptores muscarínicos para precisamente que no haga su efecto la acetilcolina. Lo que se dieron cuenta es precisamente al dar este fármaco y la acetilcolina no se unía a su receptor, entonces ya no había una secreción del GLP-1 distal. Por lo tanto, el mecanismo por lo cual hay una secreción del GLP-1, aunque todavía no lleguen nutrientes al hígado y al colon, es precisamente a través del nervio vago y se estimula la acetilcolina para después llevar a la secreción del GLP-1 distal. Es por eso que el pico de GLP-1 al inicio a los 15 o 30 minutos. ¿Qué pasa con la glucosa y la fructosa? Podemos ver precisamente que la glucosa lleva mucho mayor secreción del GLP-1, más del doble que la fructosa. Probablemente, aunque esto no está estudiado tanto en humanos, probablemente la glucosa puede llevar a mayor saciedad o mayor estímulo que la fructosa. Este estudio también lo pongo aquí para que podamos ver cuál es el mecanismo por lo cual la glucosa puede llevar a desear o querer todavía más azúcar. Es decir, que una vez que yo tomo probablemente una bebida alta en azúcar, me ayude a ese estimular, seguir a buscar. Aunque aquí no utilizaron fructosa, pero sí glucosa, en ratones empezaron a dar pequeñas dosis de glucosa y quisieron ver cuál era el deseo o el deseo o el antojo que tenían por la glucosa. Se dieron cuenta que al infundir glucosa en dosis más altas, los ratoncitos buscaban y tenían este deseo y este antojo por la dulce. Quisieron ver si el mecanismo tiene que ver precisamente con los receptores de glucosa, los SGLT1 que están a nivel intestinal. Entonces lo que hicieron fue un bypass duodenal, en donde precisamente quitaron esta parte del duodeno, y entonces ya se le estaba saltando. Entonces, al saltarse la parte dijeron, si a los ratoncitos ya no tienen antojo por lo dulce, probablemente el mecanismo son los SGLT1. Se dieron cuenta que al hacer este bypass, lo que sucedía es que los ratoncitos tenían todavía un antojo, un deseo por lo dulce. Entonces dijeron, pues vamos a ir más allá, sabemos que no es la absorción, vamos a ver si es el metabolismo. Lo que hicieron fue infundir precisamente glucosa en la vena mesentérica superior, que después con la esplénica da lugar a la vena porta y entonces llevan los nutrientes al hígado. Entonces, cuando infundieron glucosa, se dieron cuenta precisamente, además de infundir la glucosa, midieron cómo estaba la dopamina
en el núcleo accumbens, que está dentro del cuerpo espleal, y se dieron cuenta que había una secreción de dopamina mucho más alta que la solución salina. Se dieron cuenta entonces que uno de los mecanismos por los cuales los ratoncitos buscaba algo más dulce es en el metabolismo de la glucosa en el hígado. Por lo tanto, las bebidas azucaradas de jarabes de maíz de alta fructosa pueden llevar precisamente a no tener saciedad. Sabemos que la fructosa no estimuló tanto a GLP-1 como a la glucosa, pero además a llevar a buscar lo dulce y a encender este sistema dopaminérgico. ¿Y cómo es entonces también que a nivel distal se secreta el GLP-1? Pues, como sabemos, hay un tipo de fibra, que es la fibra soluble, que no se digiere, y el Y1 le pasa casi intacto hasta el colon. Cuando pasa esto, la microbiota se encarga de escindir precisamente las uniones de glucosa, y entonces va a formar ácidos grasos de cadena corta, principalmente butirato, protonato y acetato. Estos ácidos grasos tienen receptores en las células intestinales, que es el receptor tipo 2 de ácidos grasos libres y el receptor tipo 3. Cuando estos receptores captan precisamente los ácidos grasos, entonces se estimula la secreción de GLP-1, y es por eso entonces que la fibra puede dar señales de saciedad, y al igual que la proteína. Esto es un cuadro para que podamos ver cómo los diferentes nutrientes pueden llevar precisamente al mecanismo principal, cuál es el receptor de cada uno de ellos. Como dijimos, el SGLT1 puede sensar los hidratos de carbono, principalmente glucosa, los receptores de ácidos grasos tipo 2 y tipo 3, la fibra, y también tenemos otros receptores sensibles a calcio que puede precisamente sensar que hay algunos aminoácidos, principalmente fenilalanina. Vamos ahora al GIP, que es el péptido insulinotrópico dependiente de la glucosa. El GIP, a diferencia del GLP-1, se secreta en las células K intestinales, que es la primera porción del intestino, es el duodeno y el yeyuno. Algunas de las funciones que tiene el GIP inhibe la secreción de glucagón, junto con el GLP-1 va a potencializar la secreción de insulina, y además los receptores del GIP se pueden encontrar en las células beta pancreáticas, pero también se pueden encontrar en el tejido adiposo y en el sistema nervioso central. ¿Cómo se comporta el GIP con la estimulación a través de nutrientes? Aquí podemos darnos cuenta que igual la glucosa es el principal efector del GIP, pero también nos podemos dar cuenta cómo las grasas, a diferencia del GLP-1, también estimulan el GIP, y casi nada las proteínas. De hecho, podemos darnos cuenta cómo a los 30 minutos es el pico más alto del GIP por la glucosa, y a los 90 minutos es el pico más alto del GIP por las proteínas. ¿Cómo le va en comparación a la fructosa y a la glucosa con las concentraciones del GIP? Podemos darnos cuenta igual que la glucosa a comparación de la fructosa lleva mayores niveles de GIP. ¿Qué pasa con el péptido YY? Bueno, el péptido YY también se secreta en las células L intestinales como lo hace el GLP-1, que es en el hígado y en el colon. Se va a liberar juntamente con el GLP-1, aunque no necesariamente no necesariamente en las mismas células. Y ahorita vamos a ver por qué. Va a disminuir el vaciamiento gástrico, va a disminuir la motilidad gastrointestinal, va a reducir o retrasar el vaciado de la vesícula biliar, va a inhibir la secreción pancreática intestinal, va a mejorar también la absorción de sal y agua en el colon, y también tenemos receptores del péptido Y1 en el intestino distal y colon, y los receptores del tipo 2 del péptido YY se van a encontrar en el sistema nervioso central. ¿Cómo es entonces que el péptido YY puede llevar a aumentar la absorción de sodio y agua en el colon? Bueno, de manera fisiológica lo que vamos a encontrar es que en el colon lo que se va a buscar es la homeostasis de los lípidos principalmente. ¿Cómo lo va a hacer? Principalmente hay un transportador de cloro, que es el CPTR, que cuando se encuentra el AMP cíclico a concentraciones elevadas, lo que va a hacer es abrir este transportador de cloro, y entonces lo que va a hacer es que por ósmosis, al salirse el cloro, va a llevar entonces agua desde dentro de la célula hasta el nivel intersticial.
¿Qué pasa con el péptido YY? Cuando el péptido YY se une precisamente en el colon, en su receptor Y tipo 1, lo que va a hacer precisamente es disminuir el AMP cíclico a través de adenilano ciclasa. Posteriormente, como esto inhibe el AMP cíclico, entonces los canales de cloro se van a mantener cerrados, entonces la salida de cloro no se va a dar. Por lo tanto, como el cloro no está saliendo y no está trayendo agua, lo que va a pasar es que entonces el sodio va a entrar y va a meter agua desde la luz intersticial hasta la célula intracelular. Este es uno de los mecanismos por los cuales entonces el péptido YY puede estimular o absorber mucho más sodio, pero también glucosa. ¿Cómo es que se absorbe el sodio en el colon? Pues también hay receptores de GLP-1 que son los SGLT1, y entonces es por eso que de manera indirecta el péptido YY ayuda también a mejorar la respuesta al GLP-1, porque cuando tienes péptido YY que está metiendo agua, también mete glucosa precisamente en las células L intestinales, y las células L intestinales entonces van a llevar la producción de GLP-1 en el colon. ¿Cómo se da la secreción del péptido YY por distintos nutrientes? Bueno, aquí vemos algunas hormonas péptido YY por histopina GLP-1, pero principalmente el péptido YY, cuando ya vimos que se usa lípidos y se usa glucosa, lo que va a hacer es que su forma activa, que es el péptido YY número 36, va a viajar hasta el nervio vago. En el nervio vago principalmente va a integrar señales núcleo del tracto solitario que se encuentra dentro del tronco principal. Principalmente el péptido YY va a tener su receptor en el tipo Y2, y después de esto lo que va a hacer es que entonces va a inhibir a las neuronas que producen péptido relacional a UTI y neuropéptido Y. Entonces el hambre se va a inhibir, y por el contrario el péptido YY también tiene receptores de Y2 en las neuronas propiomelaanocortina y el CAT, entonces va a ayudar a la estimulación de alfa, la hormona estimulante alfa de melanocitos, entonces va a ayudar a la saciedad. Y también, una vez que se integran precisamente las señales en el núcleo del tracto solitario, vamos a dar la señal al núcleo 4, y el núcleo 4 va a mandar la señal al paraventricular para estimular precisamente el núcleo ventromedial y llevar a la saciedad. El péptido YY, cómo se comporta en algunos nutrientes, y principalmente por glucosa y por fructosa, se ve que no hay diferencias. Y vemos precisamente que grasas y proteínas es donde hay mayor secreción del péptido YY y menor secreción de glucosa. La pregunta es por qué, ¿no? Si vemos que el péptido YY y el GLP-1 ambos se secretan en las células L intestinales, y las células L intestinales también pueden captar glucosa, ¿cómo es entonces que no hay una elevación del péptido YY? Una de las respuestas es principalmente porque todas las células L intestinales no significa que tienen las mismas vesículas, es decir, unas células tipo L tienen vesículas para secretar GLP-1 y otras células L intestinales tienen vesículas para secretar péptido YY. Y además de eso, los transportadores, las vesículas que secretan péptido YY, pues van a tener precisamente receptores sensibles al calcio, mientras que las células que van a secretar GLP-1 van a tener principalmente receptores de SGLT1. Es por eso que aunque las dos hormonas se encuentran dentro de la misma célula, pues no van a secretar lo mismo a través de los mismos nutrientes. Vamos a pasar a la colistopinina K. Es secretada por las células endocrinas tipo 1 en el duodeno y el yuyuno proximal. Se van a liberar igual rápidamente después del consumo de grasas y proteínas. Tiene algunas funciones como la estimulación del ácido gástrico, la secreción también de la estimulación de la vesícula biliar para la secreción de la bilis, para así absorber los ácidos grasos, y también va a retrasar el vaciamiento gástrico, además de aumentar el peristaltismo. Es importante destacar que la colecistopinina K va a dar un mucho mayor efecto de la saciedad cuando también se secreta GLP-1 en el péptido YY, ya que estas tres hormonas tienen digamos, la integración de señales en el núcleo en el núcleo del tracto solitario.
En el núcleo del tracto solitario se juntan estas tres hormonas. Por lo tanto, aquí va mi comentario hacia las dietas cetogénicas. Si nos damos cuenta, cada nutriente va a llevar una respuesta hormonal y a veces solo se casan o nos casamos con un tipo de dietas. Entonces decimos, bueno, pues vamos a dar una dieta cetogénica, va a estimular al GIP, va a estimular la colesterolina, y va a dar saciedad. Sí, pero también al dar una dieta alta en proteínas y baja en carbohidratos, también tú estás llevando a que haya una estimulación como debe ser de GLP-1 y de peptidoyeyé. Por lo tanto, vamos a dar planes de alimentación a la medida, no a todos es dieta cetogénica. En los estudios a largo plazo, cuando se dan diferentes dietas, se ve que no hay diferencias en la pérdida de peso, un año o más, cuando se comparan diferentes dietas con diferentes distribuciones de nutrientes. La colesterolina acá también tiene sus receptores en el nervio vago principalmente. Después de que hay una estimulación por grasa y por proteínas, se secreta colesterolina acá en el duodeno, y en el yeyuno va a viajar hasta el nervio vago, del nervio vago va a viajar hasta el núcleo del tracto solitario, va a integrar las señales y lo mismo. Del núcleo del tracto solitario va a bajar hasta el hipotálamo, y el hipotálamo va a estimular al núcleo ventromedial para entonces producir saciedad, y va a inhibir de igual manera al lateral para inhibir las vías del hambre. No hay diferencia cuando vemos tanto entre glucosa y fructosa para la estimulación de colesterolina. Para los otros nutrientes, entre grasas, proteínas y glucosa, los principales nutrientes que van a estimular, como dijimos, es tanto grasas y proteínas, y podemos darnos cuenta que casi la glucosa no estimula la colesterolina acá. De hecho, casi 2 veces más la estimulación de grasas y proteínas de la colesterolina acá. Y también es dependiente la secreción de CCK por los nutrientes. Cuando hay mucho mayor cantidad de grasas y proteínas, obviamente va a ser mucho mayor la secreción de colesterolina acá, y con esto menor la ingesta energética en el siguiente tiempo de comida. Igual aquí pongo un cuadro para que podamos ver precisamente dónde se encuentra, cuáles son las aferencias basales, dónde es que se integran estas señales y cuáles son los receptores y cuál es el resultado. Ahora vamos ya a la insulina también, pero aquí quiero igual destacar la importancia de la insulina no solamente a nivel periférico, sino también a nivel central. Después de que ya comimos algún alimento, ya la glucosa se elevó en sangre, se quitó la insulina, tanto por el GLP-1, por el GIP y por dependiente de glucosa. Después de esto, entonces la insulina tiene sus receptores en el núcleo 4, así como pasa con la leptina que cruza la barrera hematoencefálica, también la insulina cruza la barrera hematoencefálica, llega al núcleo 4 donde tiene sus receptores de insulina, y entonces va a llevar a la producción de propiomelanocortina. La propiomelanocortina sabemos que también lleva a la alfa MSH, y entonces la alfa MSH tiene sus receptores, el MSR4 en el núcleo ventromedial, y entonces va a llevar a la saciedad. Al mismo tiempo, precisamente que se estimula el ventromedial, se va a inhibir el núcleo que lleva al hambre, y precisamente vamos a ver que cuando no hay, se inhibe el área tegmental ventral, se inhibe, no va a haber una secreción de dopamina. Si no hay una secreción de dopamina, entonces no va a haber una búsqueda hacia los alimentos. Podemos ver cómo también insulina hace precisamente que después de que comamos y se eleva la insulina a nivel del sistema nervioso central, hace que ese antojo, ese deseo, ese craving por los alimentos disminuya. Precisamente aquí está la saciedad, disminuye la recompensa. No solamente insulina participa también en el área tegmental ventral o en el núcleo accumbens, sino también participa en la corteza prefrontal, lo que hace que yo pueda más o menos controlar o limitarme en cuanto a la ingesta de alimentos, pues también tiene que ver porque tiene sus receptores de dopamina en la corteza orbitofrontal. Siendo esto, sabemos que la resistencia a la insulina es muy común en los pacientes que viven con obesidad, no solamente la resistencia a la insulina periférica, sino también la resistencia a la insulina a nivel central. Y este es un estudio que precisamente muestra cómo las diferentes cargas de glucosa o comidas mixtas, cómo afectan precisamente la insulina postprandial en personas que ya tienen una resistencia a la insulina. Podemos ver cómo por niveles de glucosa en sangre ninguno de ellos tenía prediabetes
obligatoriamente, sin embargo, sí había una resistencia a la insulina más en el grupo 2 y en el grupo B y grupo C, y por lo tanto el índice de coma era mucho más alto. A este grupo de personas dieron dos tipos de comidas mixtas, una alta en carbohidratos y otra alta en proteínas. Aquí puse el valor precisamente de las glucosas en sangre para que veamos cómo estaba. Cuando dan una dieta o una comida mixta alta en carbohidratos, podemos darnos cuenta cómo se eleva la glucosa principalmente entre los 30 y 60 minutos. Después esta va disminuyendo en el tiempo, pero menos 4, menos 4, menos 15, en los tres grupos